Buenos días, chicos. Buenos días con todos, con todas. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mi voz? Sí, profesor, sí lo escucho. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, profesor. Perfecto, muy bien. Bueno, ante todo, buenos días con todos, chicos, chicas. El día de hoy es nuestra última clase correspondiente a la semana 8. Para el día de hoy tocan los contenidos de Historia del Perú, desde el tercer militarismo hasta bueno, el último tema viene a ser la, la seguidilla de presidentes corruptos que hemos tenido, ¿no? Vamos a llegar hasta ahí. Tenemos, bueno, señalar, para entrar en contexto, que durante los años 20, durante el oncenio de Leguía, la economía del país dependía de los capitales norteamericanos, ¿no? Debido a esta dependencia y a la ocurrencia del crack del 29, ¿no? Donde, como hablamos la clase pasada, Estados Unidos entra en crisis y se da una crisis global en la economía. Hay recesión, hay cierre de fábricas, hay eh, retiro de los capitales norteamericanos, que quienes eran los que invertían en el país, y el gobierno de Leguía va a entrar en shock, va a entrar en crisis económica. Va a haber desempleo generalizado, el Perú va a estar en una situación caótica, no va a haber trabajo, ¿no? Desempleo generalizado. Se va a acusar a Leguía de eh, un gobierno dictatorial, y se les va a acusar también de corrupción. Con el tiempo se va a demostrar que Leguía en sí no era corrupto, sino que los ministros que lo rodeaban sí estaban envueltos en muchos actos de corrupción. Entonces, el gobierno de Leguía acaba de manera violenta debido a esta crisis económica y social, y Sánchez Cerro, el comandante Sánchez Cerro, va a dar un golpe de estado a Leguía, poniendo fin al gobierno, al oncenio de Leguía. En esta situación, el crack del 29 va a influir en el afianzamiento de los fascismos alrededor del pensamiento fascista eh, en Alemania, aunque en Italia ya se encontraba en pleno desarrollo. En Alemania va a ser a partir de 1929 que el partido fascista o nazista, el partido nazi, va a ganar importancia, ¿no? Va a hacerse cada vez más representativo hasta la toma del poder. Y en el Perú, las ideas fascistas también tuvieron su representante en el partido Unión Revolucionaria, que tendría a el mismo Sánchez Cerro como candidato. Durante, bueno, Sánchez Cerro crea el Jurado Nacional de Elecciones y va a convocar a elecciones, ¿sí? En estas elecciones va a participar Aya de la Torre, quien regresa del exilio, ¿no? Aya de la Torre había sido perseguido por el presidente Leguía, y ante, ante el golpe de Sánchez Cerro, Aya de la Torre viene para participar en estas elecciones. Estas elecciones van a enfrentar por un lado al APRA, ¿no? Al APRA de Aya de la Torre, y por otro lado a el partido Unión Revolucionaria, que va a tener como candidato a Sánchez Cerro. Este partido va a ser una alianza, ¿no? Con la oligarquía, con los oligarcas, y eh, los oligarcas van a confiar en Sánchez Cerro ante la situación de crisis económica,
y de crisis política, ¿no? La oligarquía va a apostar por Sánchez Cerro, ¿no? Igual siempre eh, los oligarcas y los militares son los que han gobernado en gran parte de nuestro país, en gran parte de su historia. Entonces es una alianza prácticamente común, ¿no? Sánchez Cerro va a ganar estas elecciones y voy a pasar a proyectar la, la separata, porque ya estamos, a ver, vamos a proyectar, ya, esta es la separata de la semana, ya, ahí está. No, este golpe de Sánchez Cerro, para redondear la idea, este golpe de Sánchez Cerro va a dar inicio al tercer militarismo y, como les comentaba, Sánchez Cerro va a eh, convocar elecciones. En estas elecciones se va a enfrentar con el APRA, ¿sí? Va a vencer, el partido de Sánchez Cerro va a vencer y, y el APRA, Aya de la Torre, va a desconocer estos resultados. No, Aya de la Torre va a desconocer los resultados, va a desconocer la victoria de Sánchez Cerro, va a acusar eh, de anforazo, ¿no? Esta práctica común que había tenido el Partido Civil durante mucho tiempo, de cambiar las ánforas después de las elecciones. Eh, Aya de la Torre va a acusar, ¿no?, de anforazo, no van a aceptar los resultados, no van a aceptar los resultados y el APRA va a plantear o plantearía una fuerte eh, oposición al gobierno de Sánchez Cerro, no solamente, bueno, una oposición en las calles también, ¿no? Una oposición en las calles. Durante el gobierno de Sánchez Cerro, y también el gobierno el siguiente gobierno, van a, van a ser considerados como regímenes autoritarios con influencia del fascismo europeo. El fascismo que estaba en boga durante esos años y que tenía entre sus importantes representantes europeos a Italia y Alemania, Italia principalmente, eh, iba a ser la característica ideológica, aunque un poco bizarra, ¿no? Porque los fascistas son racistas, pero sería la característica ideológica de estos regímenes durante el tercer militarismo. ¿Qué otras características se dieron? Persiguieron los partidos de oposición, ¿no? El APRA y el Partido Comunista. El APRA, bueno, con el APRA tuvieron en el año 32 eh, un gran, una gran masacre, ¿no? Los apristas, al no reconocer el triunfo de Sánchez Cerro, van a empezar una serie de revueltas, van a empezar una serie de levantamientos hasta llegar al gran levantamiento de Trujillo, ¿sí? Y a raíz de ese levantamiento vamos a tener una fuerte represión del gobierno de Sánchez Cerro, ¿sí? Una fuerte represión del gobierno de Sánchez Cerro y esto acabaría con la matanza de Chan, donde fueron fusilados varios cientos de apristas, unos 300 aproximadamente, aunque los apristas señalan que fueron 5.000. Entonces, durante el gobierno de Sánchez Cerro se va a dar estas persecuciones políticas
a los partidos como el APRA y el Partido Comunista del Perú. Se gobierna, obviamente, en defensa de los intereses oligárquicos, pero Sánchez Cerro pide asistencia a los Estados Unidos, ¿no? Asistencia técnica eh, ante la situación de crisis económica, y viene al Perú la misión Kemmerer, que era una misión de orientación keynesiana, eh, como era la orientación en esos años en Estados Unidos. Y esta misión Kemmerer va a poner las pautas económicas para para la siguiente década. Eh, ¿En qué consistía? Bueno, aumento del gasto público, se promovía la industrialización, los programas sociales, ¿no? El- la participación del Estado en la economía. Entonces, económicamente, durante el tercer militarismo, ¿no? Vamos a tener una orientación keynesiana en el gobierno. Las características económicas, bueno, van a ser la recesión económica y esta lenta recuperación, siguiendo, ¿no? Las sugerencias de la misión Kemmerer, siguiendo el keynesianismo. Va a haber una lenta recuperación tras la Gran Depresión. Va a haber un incremento en la intervención estatal en la economía, ¿no? Eh, Esto es parte del keynesianismo y va a darse la creación de la banca de fomento. En cuanto a lo internacional, tuvimos un conflicto con Colombia por Leticia, ¿no? Leticia había sido la capital del caucho, ¿no? La capital de acopia, la ciudad donde se acopiaba toda la producción cauchera del Amazonas. Y este territorio había sido colonizado, aunque estaba eh, dentro del mapa del Perú. Colombia había colonizado, había construido, ya habían instituciones en Leticia, comisarías, colegios que pertenecían al gobierno colombiano. Ante esta situación, eh, el territorio fue cedido durante el gobierno de el oncenio de Odría, pero durante el gobierno de Sánchez Cerro, la población peruana residente en Leticia va a eh, rebelarse, va a tomar algunas instituciones y el gobierno de, de Sánchez Cerro va a decidir intervenir, ¿no? Va a decidir intervenir, iniciándose el conflicto con Colombia. Durante el conflicto con Colombia, el saldo fue negativo para el Perú, ¿sí? El saldo fue negativo porque el ejército, ¿no? Que se había venido reconstruyendo, eh, si recordamos, ¿no? A través de la misión Clement, el ejército va a empezar a profesionalizarse, van a instaurar un servicio militar obligatorio y eh, la reconstrucción del ejército después de eh, la guerra con Chile va a tener como principal objetivo, ¿no? O como principal enemigo a los chilenos, y no se había preparado un ejército para pelear en la Amazonía. La Amazonía tiene otras condiciones, ¿sí? Tiene otro tipo de estrategia, otro tipo de logística, y el ejército peruano no iba a estar preparado para eh, enfrentar a los colombianos, ¿no? Ante la derrota de las tropas peruanas, Sánchez Cerro va a enviar a la guarnición de Lima, ¿sí? Va a enviar a la guarnición de Lima, que serían las mejores tropas,
que serían consideradas pues las mejores tropas. Y eh, des- al final del desfile, ¿no? Al final del desfile, eh, en el cual se despedía a las tropas que participarían en la guerra eh, con Colombia, ¿no? Para llegar a Leticia, la ruta era tortuosa, este, tenían que llegar hasta el río Ucayali, primero por tren y luego en camiones, y del río Ucayali viajar por río abajo hasta el Amazonas seguir también río abajo hasta Leticia. Entonces, era una odisea ese viaje de las tropas. Después de el desfile de presentación, o perdón, de despedida de las tropas, el presidente Sánchez Cerro va a ser asesinado por eh, por un militante aprista, dando fin, ¿no? a el gobierno de Sánchez Cerro. Quien va a asumir el gobierno tras el asesinato de Sánchez Cerro va a ser eh, Benavides, sí, va a ser Benavides. Y con Benavides lo primero que se va a hacer es, eh, se va a negociar la paz con Colombia y la paz con el APRA, ¿no? Con el APRA. Con Benavides, lo primero que se va a hacer es conseguir la paz interna y externa, ¿no? Bueno, con Colombia llegan a un acuerdo de paz y para el Perú se promulga la Ley General de Amnistía General y Política de Paz y Concordia. A través de esta ley se deja de perseguir y eh, las relaciones con el partido aprista y también con los comunistas a los que también se perseguía van a relajarse, ¿no? Estas relaciones van a relajarse. Bueno, el general Benavides convoca elecciones que las anula para prorrogar su mandato, ¿sí? Durante el mandato del general Benavides va a seguirse con esta política económica keynesiana, ¿no? Sugerida por la misión Kemmerer, y para ello se va a establecer el Seguro Social Obrero, eh, se va a construir el Hospital Guillermo Almenara, que está en la Avenida Grau, frente a la Facultad de Medicina de San Fernando. Ahí está el Hospital Almenara, ese era el Hospital Obrero. Con Benavides se establece el Seguro Social Obrero y también se promulga el Código Civil en el año 1936. Con Benavides se hicieron algunas obras importantes, ¿no? Se construyó el Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia. El Palacio de Gobierno que está ubicado en la, eh, la Plaza de Armas de Lima, ¿no? En el Cercado, y el eh, Palacio de Justicia que está ubicado frente al Sheraton, en el Paseo de los Héroes Navales, si no me equivoco, que está ahí donde termina, donde empieza, donde está Polvos Azules, ¿no? Más allá. Bueno, me imagino que se ubican. Entonces, ambos palacios fueron construidos durante el gobierno de Benavides. También se creó el Banco Industrial, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Asistencia Social. Con Benavides se van a crear varios ministerios y el Estado va a eh, empezar a participar, ¿no? A tener mayor injerencia en la vida de la sociedad, que era un Estado anterior a estos periodos. eh, el Estado no tenía tanta injerencia. Es un Estado joven, el peruano, ¿no? Incluso ahora, aún ahora, nuestro Estado no tiene mucha representación en muchas partes del país, ¿no? Bueno, los años 40
se da un periodo conocido como la Primavera Democrática. La Primavera Democrática, aquí van a estar dos gobiernos. Se va a dar el primer gobierno de Manuel Prado y Ugarteche y el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Estos son los dos gobiernos que son considerados, porque hoy día ya no podría considerarse como un periodo democrático. Eh, durante el gobierno de Manuel Prado, ¿no? Se va a legalizar la acción sindical. Manuel Prado va a formar una alianza con el Partido Comunista del Perú. Va a haber tolerancia hacia el Partido Comunista del Perú y va a haber una alianza para que poder controlar los sindicatos, ¿no? Para poder controlar los sindicatos. Eh, Manuel Prado, que era empresario, era parte de la oligarquía, eh, tenía muchos intereses eh, en muchos sectores estratégicos, ¿no? Y pero su gobierno, mejor dicho, va a coincidir con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La Segunda Guerra Mundial, como toda guerra, va a favorecer la economía de países primarios exportadores como el nuestro, porque van a aumentar las exportaciones en algodón, caucho, cobre y algunos productos agrícolas también, lana, por ejemplo. Este aumento de las eh, exportaciones, ¿sí? Va a permitir un crecimiento económico, ¿sí? Obviamente, el crecimiento económico va a favorecer siempre a las élites. Con Manuel Prado, eh, con Manuel Prado se van a crear las corporaciones del desarrollo que buscaban desarrollar el país, buscaban industrializar algunos rubros eh, y mejorar la productividad de otros rubros. Que, por ejemplo, la corporación de el Amazonas fue una de estas corporaciones de desarrollo. La corporación de Amazonas eh, estaría interesada tendría como objetivos eh, industrializar y eh, tener una mejora en la productividad de caucho, por ejemplo, y eh, madera, ¿no? Y madera. Otra de las corporaciones del desarrollo fue la corporación de Santa, fue la corporación de Santa, eh, en se buscó eh, crear una industria siderúrgica aprovechando el río Santa a través de la construcción de hidroeléctricas y aprovechando también el puerto de Chimbote, que sería un puerto profundo, donde los barcos de gran calado pueden acercarse eh, muy cerca del puerto. ¿Por qué? Porque es un puerto profundo. Si no fuese un puerto profundo, los barcos no podrían acercarse. En cuanto a cuestiones internacionales, bueno, Perú apoyó a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Incluso en el año 1945, días antes de la rendición incondicional de Alemania, eh, el Perú declararía la guerra en el 45, como acto protocolar también. Se dio la confiscación de bienes y deportación de población japonesa e italiana, ¿no? Que eran miembros de los países del eje, ¿no? Incluso se construyeron una especie de campos eh, donde se
eh, concentró esta población japonesa. A los japoneses los investigaban, se llamaban campos, ¿no? Donde se investigaban para ver si tenían relaciones con el ejército, ¿no? Para ver si había algún espía o agentes o prófugos, pero de todas maneras esto atentaba contra la libertad de la gente, ¿no? Entonces fueron medidas autoritarias, ¿no? Que se realizaron contra los japoneses y los italianos. Durante el gobierno de Manuel Prado también se va a tener un conflicto con Ecuador. Con Ecuador hemos tenido tres conflictos en el siglo XX. El primero de 1941, el segundo en 1981 y el tercero en 1995. Esta guerra con el Ecuador, los ecuatorianos reclaman, ¿no? Territorios en Tumbes, Jaén y Maynas. Eh, la inteligencia peruana había eh, identificado la compra de armamento y había identificado movimiento de armamento ecuatoriano hacia la frontera. Ante esta situación, se, eh, Eloy Ureta, el general Eloy Ureta, más tarde nombrado mariscal, gran mariscal del Perú, va a dirigir las tropas peruanas en el conflicto y va a tener una victoria brillante en el conflicto con el Ecuador. En este conflicto va a participar, ¿no? Eh, Va a participar eh, el capitán José Abelardo Quiñones, capitán como con grado póstumo, ¿no? Capitán con grado póstumo. Eh, José Abelardo Quiñones y quien estrellaría su avión en una acción heroica contra las baterías antiaéreas, ecuatorianas. ¿Por qué era importante derribar las baterías antiaéreas ecuatorianas? Porque Perú aplicaría una estrategia de guerra relámpago, la cual consistía en eh, realizar acciones con soldados en paracaídas y estas acciones necesitan tener las ametralladoras antiaéreas neutralizadas. Por ello, la importancia de destruir estas baterías antiaéreas ecuatorianas y la versión oficial de la muerte de Quiñones señala que él dirige su avión contra estas baterías ecuatorianas, ¿no? Eh, la destrucción de las baterías ecuatorianas eh, va a permitir el desembarco, bueno, el aterrizaje de tropas aerotransportadas, ¿no? De paracaidistas que van a tomar posiciones estratégicas durante este conflicto. El conflicto acaba con la victoria peruana y eh, llevado a cabo o liderada por el mariscal o futuro mariscal general Eloy Ureta. También durante el gobierno de Manuel Prado, ¿sí? Se va a reconstruir la biblioteca de la Biblioteca Nacional que sufriría un incendio debido a un problema con las instalaciones eléctricas, ¿sí? Debido a cortocircuitos por problemas con las instalaciones eléctricas. Y finalmente, Manuel Prado realizará el censo de 1940, ¿no? El censo de 1940. Importante el censo porque el censo va a permitir a un presidente conocer, ¿no? Conocer
el estado de su población, cuáles son las necesidades, cuáles son los indicadores que llevarían a estos indicadores de los censos que llevarían a darle una visión eh, completa de las necesidades, o al menos no completa, pero al menos una visión eh, más informada, más específica también sobre las necesidades del Perú. Entonces, con Manuel Prado se realiza este censo en 1940 y la población total alcanzaría o superaría los 6 millones. El siguiente gobierno, el gobierno de Bustamante y Rivero, quien va a llegar al poder como candidato del Frente Democrático Nacional, que vencería al candidato de Unión Revolucionaria, ¿no? Este partido que también, o que llevaría al poder a Sánchez Cerro. El candidato de Unión Revolucionaria era Eloy Ureta. Eloy Ureta. Bustamante y Rivero vence a Eloy Ureta y eh, es presidente. Pero durante el gobierno de Bustamante, de José Luis Bustamante y Rivero, eh, hubo mucha tensión política, sí, hubo mucha tensión política, eh, no solamente dentro del gobierno, sino también en las calles, ¿no? Había una inestabilidad económica y una tensión política. ¿Por qué se da una inestabilidad económica? Bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones van a disminuir, ¿no? Esto en una economía dependiente como la peruana va a siempre traer crisis. Eh, el país va a tener, gracias a esas crisis económicas, una inestabilidad política, eh, la cual era dirigida por el APRA y la oligarquía, ¿no? Ya en estos años el APRA y la oligarquía empezaban a tener un pequeño acercamiento o un gran acercamiento. Hay muchos atentados, ¿no? Durante el gobierno de Bustamante y Rivero, y uno de esos es el asesinato del director de la prensa, Francisco Graña Garla. Entonces, el gobierno de Bustamante y Rivero estuvo caracterizado por la violencia y la oposición política. En lo económico, se incrementa el control de precios, el gasto público y los impuestos a las agroexportaciones, ¿no? Recuerden que las agroexportaciones eh, eran beneficio de la oligarquía. Entonces, la oligarquía tenía como principal actividad, ¿no? La agroexportación. Y, bueno, entre sus principales actividades. Y durante el gobierno de Bustamante y Rivero se va a promulgar la ley de Yanaconaje, que va a prohibir el trabajo gratuito en la tierra y se va a poner un salario. Además de eso, se van a subir los impuestos a las agroexportaciones, ¿no? Incremento de impuestos a las agroexportaciones. Este incremento de impuestos, más esta ley que va a prohibir el trabajo gratuito en las haciendas, va a generar eh, una posición contraria justamente de la oligarquía. Entonces, el APRA y la oligarquía van a aliarse eh, para generar eh, inestabilidad política. ¿Qué más se da durante el gobierno de Bustamante y Rivero? La gratuidad de la educación secundaria. La gratuidad de la educación secundaria. También, entre sus principales obras está el decreto sobre la jurisdicción territorial del mar hasta las 200 millas, ¿no? Las 200 millas peruanas, algo que ya no existe.
Bueno, eh, el gobierno de Bustamante y Rivero va a ser derrocado por el régimen de Odría, ¿no? El régimen de Odría, conocido como el Ochenio, va a ser un régimen autoritario y muy represivo, sí, y muy represivo. Aunque, eh, aunque en el gobierno de Odría va a haber un crecimiento económico, va a haber un crecimiento económico, eh, especialmente este crecimiento económico durante el gobierno de Odría se va a dar después del año 1950, que va a coincidir con el inicio de la guerra de Corea. Con la guerra de Corea, las exportaciones van a aumentar, sí, las exportaciones van a aumentar y esto va a traer estabilidad de alguna manera económica. Además, también en cuanto a teoría económica, ¿no? Va a venir la misión Klein, una misión de asistencia económica, eh, que va a establecer, sugerir, pero obviamente esto va a realizarse, ¿no? Y va a proponer esta misión Klein una economía de tipo liberal y ortodoxa, ¿no? Esto quiere decir la menor intervención del Estado en la economía. Entonces, la misión Klein va a ser muy distinta a la misión Kemmerer que llegó al Perú en el gobierno de Sánchez Serra. Eh, Odría va a gobernar en favor de la oligarquía, ¿sí? Odría va a gobernar en favor de los intereses oligárquicos ligados justamente a la agroexportación. Va a perseguir a sus enemigos políticos, ¿sí? Va a perseguir a los enemigos políticos como el APRA y el Partido Comunista del Perú, ¿no? Mm. Esto mediante la Ley de Seguridad Interior. También va a conceder el voto femenino en las elecciones generales. En lo social, en lo social, el gobierno de Odría, durante el gobierno de Odría, se va a dar inicio a este proceso conocido como la cholificación de Lima. La cholificación de Lima va a ser este intenso proceso migratorio desde las ciudades, perdón, desde las provincias a la capital. Esta va a ser la primera oleada migratoria, ¿sí? La primera oleada migratoria y eh, traería a eh, mucha de estos, esta gente de la provincia que habían alcanzado cierto grado de instrucción, como podían ser profesores, podían ser abogados, tal vez por ahí algún técnico, ¿no? Y estos provincianos van a migrar hacia la ciudad, van a migrar hacia la capital, ¿sí? Y van a traer también toda esta cultura popular, ¿no? Andina, eh, que va a empezar a transformar la ciudad de Lima. Lima, que era la Lima aristocrática, ¿no? Que era una Lima pequeña, teníamos el Callao por un lado y por otro lado, Cercado de Lima, La Victoria, Breña, Jesús María, Santa Beatriz, El Cercado, Barrios Altos, el Rímac y no más, ¿no? Eh, Breña también, ¿no? Como les dije, Magdalena, Pueblo Libre, pero todo lo que es los conos, el cono sur, el cono norte, eh, no va a existir.
¿sí? No va a existir. Recién con el proceso migratorio de las provincias hacia Lima, ¿sí? Recién va a ser aquí cuando eh, la ciudad va a crecer, va a empezar a extenderse. La ciudad de Lima va a crecer en extensión y van a surgir las primeras barriadas, como eh, por el sur, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, ¿no? Por ejemplo, son algunas de las San Martín de Porres también por el cono norte. Entonces, Lima empieza a crecer y se va a dar este proceso conocido como la cholificación de Lima. Entre las obras públicas, ¿no? Con Odría, perdón, va a haber un boom de la construcción, ¿no? Un boom de obras públicas y entre estas obras públicas van a destacar el Estadio Nacional, ¿no? Que está en la Vía Expresa, ¿no? En la calle José Díaz, y el Estadio de San Marcos, ¿no? Que está en la universidad, en el campus de la universidad, eh, al cual se ingresa, bueno, se puede ingresar por Amézaga y también se puede ingresar por la Avenida Venezuela. Ambos estadios fueron construidos durante el gobierno de Odría. También se construyó el Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? El CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares, para que eh, los oficiales puedan seguir carrera, eh, como decir, es como un posgrado en los estudios militares, ¿no? Con Odría también se crearon un montón de grandes unidades escolares. Se creó el edificio del Ministerio de Educación que se encuentra en el centro, frente a la casona de San Marco. Ese es, creo que ahora es la Corte Superior de Lima. Bueno, ese es el edificio del antiguo Ministerio de Educación. Se construyeron grandes unidades escolares en todo Lima. Se construyeron grandes unidades escolares en todo Lima. Eh, y se va a crear el Seguro Social del Empleado, ¿no? El Seguro Social del Empleado y también el Hospital del Empleado, ¿no? El Hospital del Empleado es el Hospital Edgardo Rebagliati Martí. Eh, este hospital fue el más moderno, ¿no? El más moderno de Sudamérica en su momento, ¿sí? El más moderno de Sudamérica en su momento, y junto con el Hospital Guillermo Almenara, son los dos principales hospitales eh, en Perú, ¿no? Ambos pertenecen al servicio de salud, a lo que es salud, y ambos fueron creados, ¿no? Pensando en eh, asegurar a los obreros en un primer momento y a los empleados en un segundo momento. Bueno, estas fueron las obras de Odría durante el ochenio de Odría. Eh, el siguiente gobierno va a ser el segundo gobierno de Manuel Prado, el segundo gobierno de Manuel Prado. Eh, en este gobierno, en este gobierno va a prosperar, ¿no? Va a seguir esta alianza entre el APRA y la oligarquía. Va a proseguir esta eh, alianza entre el APRA y la oligarquía. De ahí viene el nombre La Convivencia. De ahí viene el nombre La Convivencia, justamente entre el APRA y los oligarcas, ¿no? ¿Qué características va a tener el segundo gobierno de Manuel Prado?
Bueno, vamos a empezar con las características políticas, ¿sí? En cuanto a nivel internacional, va a romper relaciones diplomáticas con Cuba, ¿no? Va a romper relaciones diplomáticas con Cuba a raíz de la revolución. Va a adherirse a la Alianza para el Progreso, que es esto. No tiene nada que ver con Acuña, sino eh, es este programa norteamericano de apoyo y asistencia a los países de América para evitar que surja o explote otra revolución comunista como la que se dio en Cuba, para evitar eh, que las revoluciones comunistas prosperen, eh, los Estados Unidos van a crear esta Alianza para el Progreso. Se va a crear también el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde van a reunirse cada una de las armas del Perú, ¿no? Que viene a ser la infantería, la marina, la fuerza aérea y la policía. Y también durante su gobierno se van a desarrollar, van a crearse algunos partidos, los partidos políticos de clase media. Los partidos políticos de clase media. Estos van a ser Democracia Cristiana, fundada por Héctor Cornejo Chávez, y Acción Popular, fundada Fernando Belaúnde, por Fernando Belaúnde. Eh, con el gobierno de Manuel Prado, ¿no? Van a seguir naciendo, creciendo, ¿no? Creándose nuevos barrios, ¿no? Nuevos barrios marginales, ¿sí? Recordemos, ¿no? Que esto había empezado con Odría y con Manuel Prado se va a dar esta ley orgánica de barrios marginales y va debido a la creación de estos barrios, a la continua creación de estos barrios. Se creó el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, porque, bueno, durante el siglo XX, uno de los grandes problemas del Perú ha sido el problema del indio, el problema del indio, el cual fuese discutido, ¿no? Por Luis Alberto Sánchez y José Carlos Mariátegui allá por los años 30. eh, Se dio un importante intercambio. También durante el siglo XX, durante la primera mitad, se va a dar este fenómeno conocido como el indigenismo, donde se va a revalorar lo indígena en nuestro país, se va a revalorar lo indígena. Y eh, todo esto respondía a un problema central en el país. Y este problema iba a ser el tema del indígena. ¿Qué hacer, no? Con las élites, no, se preguntaban qué hacer con el indio. Era la gran mayoría de la población, era población indígena, y la gran mayoría de esta población no estaba incluida en el Estado, en la República del Perú. Más bien, esta población indígena era explotada como había sido, e incluso peor de lo que había sido explotada durante la época de la colonia. Habían surgido, perdón, habían surgido numerosos movimientos indígenas y campesinos a lo largo del siglo XX, ¿sí? Y la necesidad de una reforma agraria para evitar una revolución era
era algo necesario en el país, ¿no? Era algo necesario en el país. Por ello se va a crear el Instituto de Reforma Agraria y Colonización. Además, también se va a crear el CENATI, ¿no? El CENATI, que va a ser este Centro de Educación Técnica Superior, donde eh, uno puede estudiar carreras técnicas, ¿no? Carreras técnicas. Ahora hay una gran cantidad de carreras técnicas que se pueden o que se estudian en CENATI, ¿no? En lo social, y también a fines del gobierno de Manuel Prado va a ocurrir la toma de tierras en el Cusco por parte del movimiento liderado por Hugo Blanco. Hugo Blanco, quien falleciera hace unos años en el Cusco, va a liderar un movimiento eh, que va a buscar expulsar a los hacendados de sus tierras y va a estar muy cerca de lograr la expulsión de estos hacendados. Entonces, los movimientos de la reforma agraria era una necesidad en un país tan agitado y convulsionado, eh, o que, o que un país que ha convulsionado, mejor dicho, al indígena durante mucho tiempo, veía la necesidad de una reforma agraria para evitar una revolución. Y teniendo en cuenta las revoluciones exitosas que habían habido eh, dirigidas por el socialismo, ¿no? Habían crecido, habían aumentado la creación de guerrillas en el Perú, ¿no? Se van a crear algunas guerrillas en el Perú, eh, teniendo como ejemplo las guerrillas del Che Guevara, ¿no? El movimiento guerrillero en Cuba, y también más adelante se crearía Sendero Luminoso, pero eso todavía es en los años 80. Durante el gobierno de Manuel Prado también, eh, bueno, Manuel Prado va a dar esta ley de promoción industrial, ¿sí? Se va a favorecer la industrialización del Perú, se va a promover, ¿no? Va a incrementar la actividad pesquera, ¿no? Va a venir el futuro boom de la harina de pescado, ¿no? Gracias a este incremento en la actividad pesquera. En Chimbote se va a inaugurar este complejo siderúrgico, ¿no? Recuerden que Manuel Prado había propuesto las corporaciones del Santa, ¿no? En su segundo gobierno, en Chimbote, se va a inaugurar este complejo siderúrgico, Sider Perú, ¿no? Sider Perú. Eh, Pedro Beltrán fue nombrado ministro de Hacienda, ¿no? Siendo un precursor del liberalismo, va a eliminar los subsidios, a congelar los salarios y va a reducir la dirección del Estado en la política económica. Esto parte también de la tendencia política, ¿no? de Prado, la tendencia política de Prado. Obviamente, los oligarcas van a estar en contra de la intervención estatal en economía. Bueno, para las elecciones de 1962, sí, ninguno de los tres candidatos, que eran Aya de la Torre, que participaba por el APRA, ¿no? Belaúnde, que participaba por Acción Popular, y Odría, que participaba por la Unión, el UNO, Unión Nacional Odrista, alcanzaron la mayoría de votos. Por ello, el Congreso, que era de mayoría aprista y odrista, debería elegir al próximo presidente, ¿no? Entonces, eh, en esa elección, el presidente iba a ser Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Víctor Raúl Aya de la Torre había venido con un discurso
radical que había asustado, ¿no?, a la oligarquía, haya como que había vuelto a su discurso radical. Y ante esto, ante esto, las Fuerzas Armadas van a realizar un golpe de Estado, poniendo fin a este periodo conocido como la convivencia. Para evitar que el APRA tome el poder, los militares darían un golpe de Estado. Eh, bueno, este gobierno, el gobierno de la Junta Militar, estuvo dirigido por Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley. Eh, los mismos militares cambiarían a Ricardo Pérez Godoy porque era un personaje muy represor, era muy represor. Este régimen fue un régimen provisional, como les dije, para evitar que el APRA gane el gobierno, eh, y que se inicien estas reformas sociales. El golpe eh, fue una acción institucional de las Fuerzas Armadas, no fue una acción caudillista como todos los otros golpes de Estado, ¿no?, como el de Benavides y como los que hemos tenido en el siglo XIX, que todos eran o tenían una tendencia caudillista. Durante este gobierno de la Junta, ¿sí?, se va a promulgar la ley de bases de la reforma agraria que va a sentar, ¿no?, las bases para una futura reforma agraria. Los militares también hacían énfasis en eh, la necesidad de una reforma agraria para evitar eh, la expansión del comunismo. Tenían mucho miedo a las ideas socialistas que ya habían tenido éxito en muchos otros países. Se creó también el Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo Económico y Social, ¿sí? Y se estableció la cifra repartidora de las elecciones, eh, lo cual va a favorecer a Belaúnde, ¿no? También se va a crear la Casa de la Cultura, que actualmente va a ser Ministerio de Cultura, y antes de eso sería Instituto Nacional de Cultura. Bueno, esto se va a crear durante la Junta Militar del año 62-63. Bueno, gracias a esta modificación de las elecciones por parte de la Junta, el presidente sería Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry gobernaría de 1963 a 1968, ¿no? El gobierno de Belaúnde, el gobierno de Belaúnde va a tener una permanente oposición en el Parlamento, ¿no? Y esta oposición sería de la alianza de los partidos, del Partido Aprista Peruano, del APRA, y de la Unión Nacional Odrista. Se va a crear también la guerrilla del MIR, dirigida por de la Puente Uceda, ¿sí? Eh, el, el surgimiento de estas guerrillas van a responder, como les comentaba, a la influencia del éxito de la Revolución Cubana. Era el tiempo de los guerrilleros, los años 60, ¿sí? Y esta guerrilla del MIR también eh, sería una de las manifestaciones, ¿no?, de esta necesidad de realizar una reforma agraria. Con Belaúnde se van a dar las primeras elecciones municipales, ¿sí?, las elecciones municipales democráticas. El primer ganaría ganaría Bedoya. En lo social, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry creó el sistema de cooperación popular y promulgó la Ley de Reforma Agraria de 1965. Sin embargo, esta ley no afectaría a las grandes haciendas, no afectaría a la propiedad
de la tierra de los grandes hacendados y tampoco afectaría la situación, la condición de servidumbre de los indígenas, de los campesinos indígenas, ¿no? Esta ley de reforma agraria se, entre, no modificaba ni la condición ni de servidumbre del indígena, ni modificaba la posesión de la tierra de los grandes hacendados. Simplemente otorgaba algunas tierras en las márgenes de la carretera marginal a algunos campesinos empadronados. Entonces, la reforma agraria que planteó Belaúnde es una reforma muy laxa, ¿no? Y no, no cambiaría la situación eh, estructural del Perú, ¿no? El problema del indígena. ¿Qué es lo que buscaba la reforma agraria? También con Belaúnde se va a crear el Banco de la Nación, ¿no? Y va a tener problemas por la firma del Acta de Talara. Incluso el escándalo de la página 11, que no va a aparecer publicada la página 11 del contrato, va a conllevar al el contrato justamente con la IPC, con la International Petroleum Company. No va a aparecer publicada la página 11 de este contrato y esto va a llevar eh, un golpe dirigido, un golpe de Estado dirigido por Juan Velasco Alvarado, dando inicio a el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entre una de sus obras más importantes de Belaúnde va a estar el aeropuerto Jorge Chávez, que funcionara hasta el año pasado, ¿no? El año pasado se inauguró el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, pero el antiguo se construyó durante el gobierno de Belaúnde y también se construyó la gran carretera marginal de la Selva. Eh, con esta carretera se pensaba también ayudar a la integración de la población en la selva. Bueno, el gobierno de Belaúnde ser, va a finalizar por el golpe de Velasco Alvarado, sí, por el golpe de Velasco Alvarado. Eh, Velasco Alvarado va a iniciar el gobierno, un periodo que se va a conocer como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Durante es un intento, ¿no? Bueno, de hecho, logra cierto reformismo, ¿no? Bueno, hay un periodo de reformismo militar, ¿sí? Los militares cambian su rol, ¿no? El rol de los militares va a ser reformado gracias a algunas propuestas de la CEPAL y que van a surgir también en el Centro de Altos Estudios Militares, eh, a través del cual el rol de los militares eh, tenía que estar eh, en armonía, ¿no? Con la justicia social. Entonces, los militares eh, se proponían tomar el gobierno porque planteaban la necesidad de realizar profundas reformas estructurales para superar el subdesarrollo y la injusticia social. Para superar el subdesarrollo se iba a tener que fomentar la industrialización y para superar la injusticia social tenía que darse la reforma agraria, ¿no? Esta es una nueva doctrina. Bueno, esas acciones se enmarcan dentro de la nueva doctrina de seguridad nacional, la cual demandaba de integración social, de la cual esta nueva doctrina de los militares demandaba que debía lograrse, ¿no? Una integración social. Y para que esta integración social se dé, se requería
fomentar el desarrollo económico, ¿no? Por ello, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas va a intentar fomentar la industrialización, ¿no? Eh, el Estado va a ser tomado por los militares, ¿sí? Y van a empezar a realizar una serie de medidas con un fuerte intervencionismo estatal con el objetivo de transformar la economía, ¿sí? Transformar la economía y acabar con nuestra dependencia económica y el subdesarrollo. O sea, la propuesta de Velasco y de los militares era positiva. Sin embargo, la aplicación, ¿sí? La aplicación de las propuestas de Velasco es donde vamos a encontrar eh, algunos problemas, ¿no? El gobierno de los militares tiene dos fases. La primera fase, conocida como el Plan Inca, va a ser dirigida por el general Juan Velasco Alvarado. Tenía como objetivo la modernización del país, ¿no? Como ya les comenté, a través de reformas radicales, nacionalistas y anti-oligárquicas, impuestas por vía autoritaria. Recordemos, es una dictadura, no hay congreso, ¿sí? No hay debate. El Estado toma los medios de información, ¿sí? El Estado toma los medios de información, canales de televisión, y también va a realizar una serie de estatizaciones, ¿sí? Va a buscar controlar los recursos estratégicos y va a estatizar algunas empresas para obtener autonomía, ¿no? Van a crearse empresas como eh, Entel, ¿no? Perumin, Enafer, eh, van a crearse empresas que van a controlar los recursos estratégicos del Estado, ¿no? Esto se va a conocer como capitalismo de Estado. Como les digo, el plan de Velasco era bueno, o la idea, mejor dicho, de Velasco era positiva, pero el problema sería cómo eh, desarrollar, cómo llevarla, cómo ponerla en práctica. También se impulsó la industrialización a través del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Durante los gobiernos militares, eh, se protegió mucho la industria peruana y se colocó altos impuestos a todo lo que se importara. Si algo se producía en el Perú y era importado, el Estado ponía altos impuestos, ¿no? El Estado colocaba impuestos altos. De esta manera, si tú querías comprar un auto y en el país se producían autos y querías comprarte un auto norteamericano, lo que pagarías de impuestos sería muchísimo, muchísimo mayor y eh, elevaría el precio del producto, ¿no? De esta manera, los consumidores optarían por comprar los productos nacionales que estarían en un precio mucho más bajo, ¿no? Eh, Una de sus primeras medidas va a ser la anulación del Acta de Talara y la expropiación de la International Petroleum Company. Esto se va a conocer como el Día de la Dignidad Nacional durante el gobierno de Velasco, que va a ser el 9 de octubre de 1968. Esas estatizaciones van a crear estas empresas, ¿no? Como les dije, Petroperú, Electroperú, Minero Perú, eh, Entel también, Entel Perú, que van a controlar los
recursos estratégicos para que el Estado tenga autonomía, ¿sí? Para favorecer la autonomía del Estado. ¿Qué consecuencias trae el gobierno de Velasco? Eh, bueno, estas medidas económicas van a traer el aumento del endeudamiento público debido a que las empresas públicas van a resultar ineficientes, ¿sí? Eh, Velasco no iba a saber resolver ese problema, ¿sí? Eh, y las empresas públicas van a empezar a convertirse en una carga, ¿sí? Van a empezar a convertirse en una carga presupuestal, ¿sí? El Estado va a empezar a endeudarse para mantener estas empresas y va a empezar a asignar presupuestos, lo que va a generar que las empresas ya no sean rentables, ¿no? Y esto económicamente va a afectar al país, ¿no? Se mantuvo una dependencia económica con Estados Unidos eh, por ser el que mayor comprador de minerales. La segunda medida, bueno, vamos primero con las medidas, sí, con la medida de la reforma agraria. Eh, Durante la reforma agraria, sí, la reforma agraria que da Velasco, tiene como objetivo, tiene dos objetivos. En primer lugar, mejorar, mejorar el nivel del campesino, del campesinado, ¿sí? Erradicando el monopolio de el control de la tierra, ¿sí? Eliminando el control del monopolio que tenían los hacendados. Y eh, con esto se iba a buscar erradicar o disminuir los movimientos guerrilleros de izquierda radical, ¿no? Con una reforma agraria justa, los movimientos de izquierda radical que habían estado avanzando a lo largo de los años 60 podrían tener tal vez algún revés, ¿no? Eh, Esta expropiación se va a dar mediante, perdón, esta reforma se va a dar mediante la expropiación de latifundios y haciendas ganaderas con la Ley de Reforma Agraria número 17716. A raíz de la reforma agraria se van a crear los CAPs en la costa y los SAIs en la sierra para buscar que los campesinos puedan utilizar las tierras expropiadas, ¿no? Sin embargo, esta reforma, si bien va a eliminar el poder de la oligarquía terrateniente, va a generar una crisis porque un gran número de campesinos no van a lograr beneficiarse debido al insuficiente apoyo técnico del Estado. Es decir, el Estado, el gobierno de Velasco, va a expropiar la tierra y les va a dar dignidad a los indígenas. Y eso es una gran cosa. Sin embargo, no va a tener apoyo técnico para estos campesinos para que sepan cómo manejar las tierras de las haciendas, ¿no? Recordemos que no es lo mismo las tierras comunales o campesinas donde ellos cultivan eh, cierto tipo de productos utilizando técnicas ancestrales, las cuales conocen y manejan muy bien. Y otra va a ser el trabajo en haciendas ganaderas o latifundios productivos orientados a la agroexportación. Es muy diferente. El campesino de la sierra tiene control y manejo de su sabiduría ancestral para utilizarlo en la agricultura comunal, pero para la agricultura
a nivel de latifundios y haciendas ganaderas, la actividad agropecuaria casi industrial, se necesita capacidad técnica, se necesita profesionales, mano de obra calificada, máquinas, maquinarias, créditos también, ¿no? Todo esto no se implementó, ¿no? Esto es lo que sería el apoyo técnico y no se implementó, generando crisis total en el sistema agrícola. No solamente las agroindustrias, ¿sí? Van a afectarse, van a caer las exportaciones, sí, pero también muchos campesinos no van a llegar, no van a poder beneficiarse y se va a dar el segundo proceso migratorio del campo a la ciudad. Este segundo proceso migratorio eh, va a ser resultado directo de el fracaso de la reforma agraria, sí, el fracaso. Y muchos campesinos van a venir eh, a la ciudad de Lima, ¿no? Haciendo que Lima crezca de una manera, haciendo que Lima se extienda, mejor dicho, sí, Lima se va a extender eh, aún más con esta segunda oleada migratoria. Y la tercera oleada migratoria se daría a raíz de, va a ser seguida, ¿no? Sería en la siguiente década a raíz de la violencia generada por los enfrentamientos entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, ¿Qué más con el gobierno de Velasco? Bueno, en cuanto a las medidas políticas, va a ser una dictadura, obviamente va a clausurar el Congreso. Las Fuerzas Armadas van a controlar los ministerios, ¿sí? Se van a debilitar los partidos políticos y se van a confiscar los medios de prensa en 1974. Se va a crear el SINAMOS, que es el Sistema Nacional de Movilización Social, y se va a impulsar una reforma educativa dirigida por Salazar Bonte, ¿no? Por Salazar Bonte. En lo económico, sí, en lo económico va a haber una tensión económica con Estados Unidos, va a haber un acercamiento con los países socialistas, entre ellos Cuba. eh, Van a darse tensiones bélicas con Chile, ¿no? Velasco va a tener un discurso en el cual hablaba sobre la recuperación de Arica y Tarapacá. Velasco va a preparar una acción militar contra Chile. Perú también se va a ver afectado por la crisis del petróleo y va a formar parte del movimiento de los países no alineados, ¿sí? Si ustedes recuerdan, estos países eran Egipto, India, Yugoslavia, Indonesia, ¿no? Y algunos otros más. Perú va a formar parte de este movimiento de no alineados. ¿Cómo llega el final del gobierno de Velasco? Bueno, Velasco, hay crisis generalizada, hay crisis económica, hay huelgas, marchas, incluso se da una huelga nacional de policías, ¿no? Cuando la policía era digna y la policía no sale a trabajar, hay saqueos, las Fuerzas Armadas toman el control y en realidad el gobierno militar atravesaba una gran crisis social, ¿no? Ante esta situación y el deterioro de la salud de Velasco, Velasco era diabético, Velasco sufrió la amputación de una de sus piernas y ante este deterioro de la salud y ante la crisis generalizada, Morales Bermúdez daría un golpe
el 29 de agosto de 1975, conocido como el TACNAS, ¿no? TACNAS. Con el gobierno, bueno, con Francisco Morales Bermúdez, esta segunda parte del gobierno va a ser conocida como el Plan Tupac Amaru, ¿sí? El Plan Tupac Amaru va a buscar transformar la orientación izquierdista que podría haber tenido Velasco o popular, ¿sí? Va a acercarse más hacia lo que es eh, la derecha, ¿no? La derecha en lo económico va a buscar respaldo del Fondo Monetario Internacional para estabilizar la economía, ¿sí? Va a eliminar gradualmente el control de precios, la reducción del gasto público y se va a dar una devaluación monetaria. Todo esto siguiendo la ortodoxia económica, la ortodoxia económica. En lo político va a desmantelar el SINAMOS, ¿no? Este Sistema Nacional de Movilización Social, va a implantar toque de queda y estado de sitio en Lima, justamente para evitar, eh, justamente para evitar alguna posible rebelión, alguna posible rebelión. ¿Qué más? En lo social, bueno, se dieron constantes huelgas, ¿no? La tendencia, al igual que el gobierno de Velasco, no cambiaría, se darían constantes huelgas sindicales y eh, el paro nacional de el 19 de julio de 1977, paro nacional. Ante esta situación de constantes huelgas, de constantes paros, eh, el gobierno de Morales Bermúdez va a llamar a elecciones para una asamblea constituyente, ¿no? La asamblea constituyente de 1978. Esta asamblea va a ser dirigida por Víctor Raúl Haya de la Torre, sí, Víctor Raúl Haya de la Torre. Y esta asamblea va a promulgar la Constitución de 1979. Entre otras cosas, ¿sí? Esta Constitución reducía, o bueno, establecía el derecho de ciudadanía a partir de los 18 años, es decir, eh, más joven, antes era a los 21 años, y va a otorgar el derecho al voto para los analfabetos, ¿no? Buscando introducir a la gran masa analfabeta en la vida política, ¿no? Las elecciones de 1980 van a ser eh, ganadas por Fernando Belaúnde Terry, ¿sí? Quien como primera medida democrática, ¿no? En los años 80 sería conocido como el retorno a la democracia con Belaúnde y luego con Alan García. Eh, Como primera medida democrática, Belaúnde va a devolver los medios de comunicación. Recuerden que los medios de comunicación habían sido eh, tomados por el gobierno de Velasco en el 74. Se realizaron elecciones municipales, ¿no? En lo económico, Belaúnde va a encontrar el país en bancarrota. No van a encontrar las reservas, ¿sí? No se van a encontrar las reservas. eh, Todo se lo habían llevado los militares, ¿sí? Y Belaúnde, Belaúnde va a aplicar medidas económicas liberales y va a buscar el respaldo económico del Fondo Monetario Internacional. Gracias a este respaldo, eh, Belaúnde va a poder realizar una serie de obras públicas por endeudamiento. El segundo gobierno de Belaúnde se van a realizar muchas obras públicas
muchos complejos habitacionales, ¿no? En el Cusco, yo que viví en el Cusco, he visto varios complejos eh, construidos por Belaunde, y también en Lima hay varios unidades vecinales construidas por Belaunde, ¿no? Belaunde, que era arquitecto. ¿Qué más? También Belaunde compra armamento, ¿no? Compra armamento eh, justamente, bueno, también a través del endeudamiento externo, ¿sí? Tanto las obras como la adquisición de armamento se va a dar por medio del endeudamiento. Eh, en cuanto a lo internacional, el gobierno de Belaunde va a tener otro conflicto con el Ecuador, el conflicto del Falso Paquilla, el cual vamos a vencer, el conflicto del Alto Paquilla vamos a vencer, y eh, vamos a dar apoyo militar a Argentina en la Guerra de las Malvinas, ¿no? Hay una historia de que un escuadrón de aviones jet de la Fuerza Aérea Peruana, eh, arriesgando la neutralidad del Perú en el conflicto, porque Perú era neutral en la guerra que liberaron Inglaterra y Argentina por las Islas Malvinas. Esta guerra, Perú era neutral. A pesar de ser neutral, ¿sí? A pesar de ser neutral, Belaunde va a eh, enviar un escuadrón de aviones debido a la pérdida de muchos de los aviones argentinos en manos de los ingleses. eh, Perú va a prestar apoyo militar a la Argentina. Eh, Esto va a arriesgar la neutralidad que tenía en Perú en el conflicto, ¿no? Y bueno, va a ser un acto muy, muy, muy recordado, ¿no? Por el cual la- las relaciones entre Perú y Argentina eh, siempre se han mantenido positivas, ¿no? Bueno, ¿qué obras importantes hizo Belaunde? La represa de Gallito Ciego en Cajamarca. En Lima, ¿no? Está las residenciales, las Torres de Lima Tambo y Santa Rosa en el Callao, ¿no? Construyó la segunda etapa de la carretera marginal de la selva, la segunda etapa de la carretera marginal de la selva. La crisis de su gobierno se va a deber debido a el fenómeno del niño o mega niño del 83, el fenómeno el que va a generar inundaciones en la costa y en la selva y una sequía en la sierra. Esto va a llevar a crisis agrícola, ¿no? Obviamente de también agroexportaciones y epidemia de cólera. También va a haber una crisis de la deuda en toda Latinoamérica en el 82, la deuda latinoamericana, y va a coincidir con o durante el gobierno de Belaunde se va a expandir la violencia terrorista. Sendero Luminoso, ¿no? Va a declararle la guerra al Estado peruano en el año 1980, y el Sendero Luminoso va a ser una facción radical del Partido Comunista del Perú, facción Sendero Luminoso. El MRTA también se va a fundar en 1984, y el MRTA va a... eh, los líderes del MRTA van a pertenecer a la facción, van a ser una facción radical del APRA, ¿no? Una facción radical del APRA. Entonces, eh, los líderes del MRTA, Víctor
Polay y Serpa Cartolini eran apristas. En cuanto a Sendero Luminoso, Abimael Guzmán va a ser un profesor de filosofía y va a liderar el mm, movimiento Sendero Luminoso, eh, siguiendo eh, el modelo de Pol Pot, el modelo camboyano de Pol Pot. Sendero Luminoso bueno, Abimael Guzmán va a desarrollar su pensamiento, como le dicen, pensamiento Gonzalo, y va a eh, realizar actividades terroristas en las comunidades campesinas de la sierra, ¿no? Tanto el Estado como Sendero Luminoso van a realizar acciones en las cuales van a generar terror en la población local, van a generar miedo en la población local y en muchos casos van a realizar asesinatos o matanzas, ¿no? Según la Comisión de la Verdad, Sendero Luminoso es responsable del 54% de las muertes durante el periodo de conflicto armado interno, como se le llama también a esta época. Durante el gobierno de Belaúnde también va a suceder la matanza de Uchurajay, ¿no? Donde comuneros asesinan 8 periodistas, ¿no? 8 periodistas inmersos pues en esta guerra. El ejército había amenazado a los ronderos y a los comuneros y los habían obligado a eh, que actúen de la siguiente manera, ¿no? Ante cualquier presencia extraña que no conozcan y que no hablen quechua, ¿sí? Procedan a eliminarlo. El ejército le diría esto a los campesinos, eh, buscando evitar que los senderistas, ¿no? Porque los senderistas no hablaban quechua, que los senderistas lleguen al pueblo. El ejército da estas indicaciones y los que llegan al pueblo son eh, periodistas, y estos periodistas tampoco hablaban quechua. Los campesinos los matan siguiendo las órdenes que les habían dado los militares, que eran órdenes generales, ¿no? Y se da la matanza de Uchurajay, lo cual dimensiona, ¿no?, el nivel de violencia y manipulación que van a sufrir eh, las comunidades altoandinas, ¿no? Los campesinos indígenas van a ser manipulados tanto por el Estado como por Sendero Luminoso. ¿De qué vivía Sendero Luminoso y el MRTA? Bueno, muchos de estos cobraban cupos a los agricultores, ¿no? Eh, y en actividades del narcotráfico, ¿no? Sendero Luminoso por actividades del narcotráfico, el MRTA también, y también ambos pedían cupos a los grandes y pequeños y medianos agricultores. Mi tío, que era productor de café en Chanchamayo, que era uno de los grandes productores de café, el primero creo, en Chanchamayo, fue víctima de el MRTA y de Sendero Luminoso. Mi tío siempre se negó a pagar estos aportes, ¿no? Y Sendero Luminoso en un primer momento va a incendiar su cosecha y quemar, malograr y destruir sus maquinarias. Y el MRTA en un segundo momento va a tomar posesión del fondo de mi tío eh, y va a secuestrar a su esposa. De estas maneras, ¿no? Los
senderistas y emerretistas conseguían financiar sus actividades, ¿no? A través de la extorsión y a través también del narcotráfico, a través del narcotráfico. Sendero Luminoso y el MRTA le va a dar a los narcos el brazo militar, ¿no? Va a permitir, como Sendero y los guerrilleros conocen el terreno, el territorio, la selva, van a tener ventaja, ¿no? Y eh, van a, van a vivir, van a lucrar gracias a este tipo de actividades. Así se van a mantener Sendero y el MRTA. Después del gobierno de Belaúnde, ¿no? Viene el primer gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, quien fue el presidente más joven en la historia del Perú con 36 años. Eh, el presidente, bueno, con el gobierno de Alan García, lo que más llama la atención, ¿no? Lo que más llama la atención y por lo que más se le critica a su gobierno es por las medidas económicas, ¿no? Las medidas económicas, las cuales generaron una gran crisis económica, sino una de las peores en la historia del Perú. El gobierno de Alan García va a proponer un modelo económico heterodoxo, ¿no? En el cual va a dar algunos subsidios, ¿sí? Va a mantener un control de precio y va a realizar una política económica en la cual va a subsidiar el dólar, conocido como el dólar MUC. ¿En qué consistía este subsidio al dólar? El Estado pagaba el 50% del precio del dólar, por lo cual tenías dólares más baratos. Esto favoreció a quienes, a los estudiantes. Muchos estudiantes viajaron con estos dólares MUC, pero también el objetivo del dólar MUC era que los empresarios compren dólares y los reinviertan en el Perú. Compren dólares y los reinviertan en el Perú. Este era el objetivo del dólar MUC. Pero los empresarios lo que hicieron fue comprar los dólares y sacarlos del país a paraísos fiscales. Entre sus primeras medidas, las primeras medidas de Alan García, va a darse el incremento de los salarios y se va a congelar los precios de los alimentos. También va a anunciar la reducción del pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones, ¿sí? Ante estos anuncios y ante estas políticas económicas, el gobierno va a empezar a tener mucha reticencia por parte de los organismos internacionales, los organismos de crédito internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Además, Alan García anunciaría el proyecto de estatización de la banca, el cual encendería las alarmas porque García consideraba una traición del empresariado el no haber invertido los dólares en el Perú. Anunciaría la estatización de la banca, algo que no se había dado nunca, ni siquiera con Velasco, y a partir de ese momento se marcaría un antes y un después en el gobierno de Alan García. El Perú sería sancionado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como país inelegible de crédito, lo cual va a frenar las inversiones. El Estado, bueno, García va a promover una emisión monetaria para mantener los gastos del Estado, lo que va a generar una hiperinflación, una de las más grandes hiperinflaciones en la historia mundial, ¿no? La crisis, bueno, va a surgir ante esta medida de la estatización de la banca, va a surgir el movimiento Libertad, liderado por Mario Vargas Llosa, ¿sí? Quien sería candidato
en las siguientes elecciones junto a Alberto Fujimori. Hay una profunda emigración, ¿sí?, de peruanos ante la aguda crisis económica, y el terrorismo va a expandirse, ¿no? Las acciones de Sendero Luminoso y el MRTA van a expandirse. Con Fujimori, bueno, Fujimori es el primer outsider peruano, ¿no?, el primer outsider en el Perú, y Fujimori va a vencer a Vargas Llosa gracias a los votos de la izquierda. La izquierda y Fujimori, bajo el partido Cambio 90, van a ser los... bueno, Fujimori va a entrar al gobierno con los votos de la izquierda que va a votar en contra de Vargas Llosa. Fujimori, al entrar al gobierno, en vez de aliarse con la izquierda, ¿no?, va a distanciarse de la izquierda y va a aliarse con la derecha. Fujimori va a aplicar el Fujishock, ¿sí? Va a aplicar el Fujishock con el objetivo de reducir la hiperinflación del gobierno de Alan García, ¿sí? Y este shock económico va a poner fin a los subsidios, al control de precios, al tipo de cambio fijo, ¿no? Se va a reducir significativamente la demanda y por ende la inflación. Pero Fujimori, cuando entra al gobierno, entra con los votos de la izquierda y anunciando que no haría el Fujishock. Sin embargo, una vez en el gobierno, va a anunciar el show. Fujimori va a impulsar la independencia del Banco Central de Reserva, va a reorganizar la SUNAT y la SUNAT, ¿no? Y el Perú va a reinsertarse en la comunidad financiera internacional, ¿no? También ahí estuvo gente como Hernando de Soto, eh, eh, asesorando a Fujimori, ¿no? Se promovió la privatización de empresas públicas y la inversión extranjera directa, ¿no? El país se convirtió en un país profundamente neoliberal. Incluso Fujimori va a promulgar una constitución en 1993, luego del autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, donde va a declarar un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Fujimori va a promulgar una constitución, ¿no? Va a establecer un Congreso Constituyente Democrático que va a promulgar la Constitución de 1993, la cual es una constitución netamente neoliberal, ¿no? Va a controlar los medios de comunicación a partir del año 92 y va a haber una importante intervención en las instituciones del Estado, ¿sí? Va a crear una red de corrupción dirigida por Vladimiro Montesinos Torres, quien es este señor, ¿no? Este señor es el cerebro del gobierno de Fujimori. También, durante el año 1992, durante el primer gobierno de Fujimori, el Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, dirigido por el general Marco Miyashiro, va a capturar a Víctor Polay Campos, ¿no? Bueno, va a recapturar, porque ya lo habían capturado en el gobierno de Alan, pero se escapó. Y en septiembre iban a capturar al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, eh, el 12 de septiembre de 1992. Aquí tenemos una noticia de Abimael y acá tenemos la recaptura de Polay, ¿no? Ambos líderes, Polay del MRTA y Abimael de Sendero Luminoso. Bueno, en 1995 tendríamos nuestro tercer y último conflicto hasta ahora, conocido como la Guerra del Cenepa, o Tiwinza, ¿no? El segundo gobierno de Fujimori
en el segundo gobierno de Fujimori, se va a implantar un sistema corrupto capaz de controlar las instituciones públicas y tenían como objetivo facilitar la reelección, ¿no? O sea, la tercera elección de Fujimori. Se crearon campañas psicosociales, se manipularon las organizaciones populares como el Vaso de Leche y los clubes de madre, ¿no? Para que funcione como una portátil de Fujimori, ¿sí? Eh, Chirino Soto dio la ley, bueno, se dio esta ley de interpretación auténtica de 1996, donde se hacía una interpretación del artículo 112 de la Constitución, en la cual eh, el presidente podía ser elegido por una vez más, ¿no? En teoría, Fujimori no podría haber postulado a las elecciones del 2000 porque la propia Constitución que él establece solamente señalaba que el presidente podía ser reelecto una vez. Con esta ley de interpretación auténtica, se permitió que Fujimori pudiese postular en las elecciones del 2000, pero eso fue una jugarreta, un- una jugarreta de los abogados, ¿no? Una jugarreta constitucional. Durante el segundo gobierno se dio también la toma de la residencia del embajador, ojo, residencia por el MRTA, dirigidos por Néstor Serpa Cartolini, y en 1997 la Operación Chavín de Guantar con el rescate de los rehenes, la cual es una de las operaciones de rescate de rehenes más exitosas en la historia. En 1998 se dio el fenómeno del niño, del otro mega niño, ¿no? Que afectó también la economía. El tercer gobierno va a durar de julio a noviembre, va a colapsar debido a varias cosas. En primer lugar, la marcha de los cuatro suyos, impulsada por la oposición, que va a ser dirigida por Alejandro Toledo Manrique. Y en septiembre, Fernando Olivera va a difundir uno de estos Vladivideos, donde Alberto Curi va a recibir $15.000 de manos del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, evidenciando cómo Montesinos compraba a líderes políticos, congresistas, funcionarios, jueces, eh, dueños de televisiones, de televisoras, de diarios. Entonces, Fujimori, todos tus acuerdos, eh, todos sus acuerdos de corrupción, los filmaba Montesinos, ¿no? Montesinos se filmaba dándole la plata a cada uno de los políticos corrompidos, ¿no? Fernando Belaúnde, Fernando Olivera, conocido como Popo Olivera, va a presentar uno de estos videos en un VHS, ¿no? Es un formato antiguo de video, donde Alberto Curi recibe $15.000 de manos de Vladimiro Montesinos. ¿Cómo se hace Olivera con este video? Olivera se lo vende, a ver, Montesinos tenía una amante que era Matilde Pinchi Pinchi que controlaba el sistema de inteligencia y tenía acceso a estos videos y se había puesto celosa por una nueva amante de Montesinos que era Jacqueline Beltrán. Ante esta situación, Matilde Pinchi Pinchi va a optar por vender uno de los Bloody videos, o bueno, varios videos a Fernando Olivera por el precio de $100.000. Esto va a ocasionar el colapso del régimen y la renuncia de Toledo por fax. La renuncia de Toledo va a obligar un gobierno de transición con Valentín Paniagua Corazao como presidente transitorio que va a conformar la Comisión de la Verdad y va a llamar a elecciones, las cuales ganará el presidente Alejandro Toledo Manrique desde el año y gobernará del 2001 al 2006. Bueno, chicos, perdonen,
eso sería todo. Voy a colocar en el chat las claves. Sí, voy a colocar en el chat las claves. Y vamos a dar por terminada la sesión. Les deseo éxitos en su examen. No champeen, ¿sí? No champeen. Eh, si no saben, no contesten. Es lo mejor, porque tienen puntos en contra. La primera clave es la D de dado. La segunda es la B, ¿sí? La B. La tercera es la E. La cuarta es la E y la quinta es la A. E, E y A. Esas son las claves. Ya chicos, con eso acabamos la clase y les deseo éxitos en su examen de admisión. Estudien bastante y espero verlos por la universidad. Buenas días.